O está en Playa del Carmen y el agua ya la convirtió en cerveza y a lo mejor ya lleva varias. No, esto es una no, esto es los poderes del mundo, por citar a De Broglie y por decir que existe el equilibrio del mundo. Yo creo que nos la estamos jugando. Dice el doctor que está intentando entrar. Permita, a ver si ya sale. Ingresa. Saludos a todos. Hola, Carlos. Hola, José Luis. Hola, Germán. Hola, Aimé. Hola, Germán. Hola. Ani, ¿cómo estáis? Muy bien. Hola, buen día. A María, que también acaba de aparecer. Hola, Escolástica, ¿cómo está? Gracias. A ver si ya ahorita entra. Ingeniero Vences, ¿me escucha? Sí, doctor. Sí, me preguntaba usted que si estaban grabando. Yo sabía que sí, que ella había dejado la grabación ya programada, y después me apareció acá un aviso de que había gente en la antesala. ¿Usted sabe si hay gente en la antesala? No, ya no hay gente. ¿No? Conforme están ingresando, conforme están en la sala, se van ingresando. Sí. Y la grabación posiblemente está en la red social, pero aquí en el Teams no, por eso le preguntaba. Sí. Yo ya revisé en Facebook y no se está proyectando. Sí, Enya, ¿estás por ahí? Sí, ya se está proyectando, doctor. Sí hubo algunas complicaciones. Lo que siempre he dicho, las tecnologías no tienen palabra de honor. Sí. Pero ya se está proyectando y esperemos que se reanude todo. Ya inició la grabación también. Ah, está bien. Sí. Lo que no veo es, estoy al doctor Montecillos, no sé si ha podido entrar. Si no, yo sugeriría que el doctor Pupi, que tomara la palabra, doctor. José Isabel, ¿me escucha? Sí, buenos días, sí. Sí, si gusta, usted tome la palabra y ya después complementa cuando entre. Puede compartir pantallas también si es que trae material. Sí, me va a apoyar el ingeniero Vences, por favor, con la presentación. Perfecto. Y yo voy a estar explicando. Mi máquina tiene algunos problemas, entonces él me va a apoyar. Perfecto. Mientras yo continúo buscando a Montecillos. Gracias. Sí, ¿ya observan la presentación? Ya, se observa. Está bien. Buenos días a todos, es gusto en saludarles. Yo voy a iniciar presentando algunos avances de investigaciones que estamos haciendo con algunos compañeros. Sobre todo, yo trabajo ambientes rurales, aspectos de desarrollo humano, pero en el contexto de comunidades rurales, principalmente en el sur del Estado de México. La siguiente. El objetivo de la investigación que estamos realizando es promover precisamente el manejo de recursos naturales para el desarrollo sustentable y el desarrollo humano en comunidades rurales. ¿Por qué se ha escogido esta porción del sur del Estado de México? Porque efectivamente sabemos que estas comunidades cuya subsistencia se basa principalmente en una agricultura de temporal, tienen muchas implicaciones para el desarrollo de estas comunidades, principalmente por aspectos vinculados con las cuestiones ambientales, desde luego sociales, políticas, económicas y culturales. Entonces, el énfasis que se ha dado a esta presentación, a esta investigación, ¿perdón? Es que me escribe Montecillos que ya entró, pero déjeme ver más, checar si lo veo yo. Doctor Montecillos, ¿me escucha?
Sí, sí, te Doctor, escucho, aquí estamos. sí, Hola. doctor Isabel, ¿tiene inconveniente en que termine de una vez el doctor Montecillos? ¿Tiene Que inconveniente? termine, por favor. Sí, gracias. Adelante, doctor Montecillos. Gracias. Entonces sigo con la presentación. Estábamos con la teoría del equilibrio general de Gerard de Broglie, donde demostró la existencia del equilibrio general, pero en términos relativos, no absolutos como lo quieren hacer creer. ¿Qué significa en términos relativos? Quiere decir que todos tenemos que pagar lo mismo por cualquier bien, de acuerdo con nuestro ingreso. Hay una aberración que me voy a adelantar, que todo el mundo repite. La ONU propone que los pobres paguen el 3% de su ingreso familiar para recibir hasta 50 a 100 litros de agua diarios. Esto es un pilar de la desigualdad. Pero la gente lo repite. Que los pobres paguen el 3% de su ingreso familiar para que tengan hasta 100 litros de agua por día. Y decimos, ¡ay, qué barbaridad, qué bueno! Pero esto es un pilar de la desigualdad. Porque, imaginen, vayamos a la realidad, que es lo que dice la teoría del equilibrio general, que todos paguemos el 3% del ingreso familiar. Que Bill Gates, que Bezos, que Slim, pague el 3% de su ingreso familiar para recibir agua. Y en los pobres también. Eso es lo que demuestra la teoría del equilibrio general. Esa igualdad en términos relativos, pero nos movemos en un mundo de absolutez. Por eso aquí está que la eficiencia y equidad con base en la igualdad relativa. Entonces, todas las políticas públicas con base en la igualdad absoluta, lo único que hacen es profundizar esa desigualdad. Mientras la ONU y todo el mundo le aplaude, quién sabe por qué le aplaude, pero le aplaude, ay sí, los pobres, el 3% de su ingreso. Es humillante, es ofensivo, es discriminatorio y está al margen del principio de la existencia del equilibrio general, porque eso solo se da en términos relativos. Primera. Segunda, en México, en América Latina, en Rusia, en África, en las comunidades yaquis o en las reservaciones de los Estados Unidos, nadie recibe 100 litros de agua al día. En México, las ciudades cuyos habitantes los que más reciben son la Ciudad de México y Aguascalientes, y reciben 95 litros. Y la ONU se atreve a proponer que 100 litros. Es ofensivo, pero además su propuesta de que paguen el 3% de su ingreso es discriminatorio, antihumano, y va en contra de garantizar el principio de justicia y la igualdad. La igualdad en términos relativos. Una vez que como humanos acordemos que todos vamos a pagar el 3%, además quienes han recibido más beneficios de tener agua son los que tienen más dinero, ¿no? Entonces, que Slim, que Azcárraga, que Salinas Pliego, que todos los que ya dije, Bezos, los dueños de Amazon, los dueños de Alibaba, paguen el 3% de su ingreso. Y entonces van a pegar el grito en el cielo. Y se encargaron de ocultar esto. Solamente a la gente le enseñaron la teoría del equilibrio general, pero nunca le explicaron, y casi nadie puede llegar a entender que no se trata de una igualdad absoluta, porque el libro está lleno de matemáticas.
Entonces, una vez que aplicamos la igualdad relativa, las políticas públicas pueden ser justas. Podemos recuperar el medio ambiente, podemos recuperarnos a nosotros como humanos. Y si consideramos lo que dice Nicolás Maquiavelo, que ya lo había dicho Jesús miles de años atrás, a las plantas y a los seres humanos, por sus frutos los conoceréis, que es por sus hechos. Pero hoy vivimos en un mundo de las palabras y no podemos ver la realidad. Y como nos inventamos que tenemos muchas cosas, no podemos ver que todo lo que dice, por ejemplo, en este párrafo, la ONU, es mentira. Ni siquiera los de la Ciudad de México reciben 100 litros de agua diarios. ¿Sí? Entonces, pero eso sí, ya les había comentado que en el mundo hay suficiente agua para todos. Ya. Pero nos engañan otra vez, nos mienten, y aquí mucho ojo, porque esta es una construcción de la realidad. El Banco Mundial dice que estos son datos que todo el mundo le encanta citarlos, pero la manera de citarlos dejan la enorme sospecha, la evidente sospecha que solamente saben el dato, pero que no tienen la más remota idea de qué significa. Entonces, el Banco Mundial dice que unos 2.200 millones de personas de todo el mundo no tienen acceso a servicios de agua potable. Y aclara, gestionados de manera segura. Porque luego la gente dice nada más, es que hay 2.000 millones de personas que no tienen agua. Eso es mentira, si no tuvieran ya se hubieran muerto. Gestionada de manera segura, eso es lo que dice. Y 4.200 millones no cuentan con servicios de saneamiento seguro. Y hay 3.000 millones que carecen de instalaciones básicas. No es que no tienen ni dónde lavarse las manos, sí tienen, pero no es de manera segura. ¿Qué quiere decir? Que tienen que salir a la noche al corral, que tienen que salir al solar, que tienen que salir a lavarse las manos a la llave del pueblo, y pueden ser asaltados, pueden ser violentados, pueden ser, etcétera. Eso es lo que quiere decir, no quiere decir que no tengan. ¿Sí? Y después, con broche de oro cerramos. La escasez de agua podría tener efectos negativos en la economía de algunas regiones para el año 50 y puede hacer que hasta caiga 6% el Producto Interno Bruto. Palabra de Dios. Digo, lo dice el Banco Mundial. Como si, diciéndolo el Banco Mundial, se hiciera realidad. Esto que está aquí es una construcción de la realidad. Todos esos datos son claras señales que dicen, que apuntan a los gobiernos hacia dónde debemos llegar al año 2050. Y para eso no se plantan árboles, no se limpia el agua, no se reducen las emisiones de carbono, solo se hacen muy buenas declaraciones y discursos. Y cada día se va empeorando la situación para que no lleguemos nunca más a llegar a poder y correr desnudos por la selva, como lo diría Mecano en aquella vieja canción de los 80. Cuando no podamos ser libres en la selva, es porque estamos esclavizados a una igualdad absoluta, a una incomprensión de la realidad, y ya que nos han expropiado nuestras habilidades humanas, que son esas habilidades de convivir, de recrear y crear nuestro entorno y nuestro acercamiento con la naturaleza. Nuestro potencial humano se va a desarrollar más en la medida que nos encontremos con nuestros congéneres y con todo el entorno que nos sustenta. Mientras sigamos pensando que un declarador
declare que va a dar dinero y nosotros seamos incapaces de plantar un árbol, vamos a acabar sin siquiera desarrollo humano. Esto que está en sombra son indicaciones hacia donde se debe encaminar la humanidad. Y van a hacer todo. Van a secar los mantos acuíferos. Van a secar. Les hago un recuento que todos los mexicanos lo sabemos. Y seguramente nuestros demás compañeros de otras latitudes lo saben. Desde hace 500 años se está luchando por secar, por desecar a la Ciudad de México. No, pero es que antes se inundaba. No, con calma. Hace un año se inauguró el emisor Oriente, donde se va a sacar toda el agua de lluvia de la Ciudad de México. Toda. Los mantos acuíferos se están secando, la ciudad se está hundiendo y ahora vamos a sacar todo el agua. Aunque ya nos dijeron los científicos, se está hundiendo porque los mantos freáticos se están agotando. ¿Cuál es la solución? Pues vamos a dejar que se infiltre el agua. ¿Qué es lo que hacen? Saquémosla. Para que podamos controlar. Para que no haya libertad. Para que no haya desarrollo humano. El objetivo es ese. Y nos han enseñado que entre más datos citemos, entre más parlanchines citemos, mayor sustento tiene nuestro trabajo. Cuando lo que lo hace que tenga sentido solo son las demostraciones, con los hechos, no con los discursos. Como lo dijo Jesús y como lo dijo Nicolás Maquiavelo. Para terminar, voy a hablar un poquito del costo de oportunidad. Esto que está aquí no son más que las famosas curvas. Esta es la de demanda, pero también está la de oferta, que quien las descubrió y las explicó por la primera vez fue Marshall. Y fue una locura en aquel año 1900, al grado tal de que en Cambridge, Inglaterra, las puertas de la entrada a la universidad tienen las curvas de oferta y demanda en honor a Alfred Marshall. Bien, esta es una curva de demanda. ¿Y qué nos dice esto? Si el precio es este precio estrella, quien tiene capacidad de pago está dispuesto a pagar más por una cantidad menor. Y eso es lo que están aplicando en el agua y en el medio ambiente. Quien tiene capacidad de pago está dispuesto a pagar más antes que verse privado del bien. Si antes pagaba este precio y recibía esta cantidad, hoy paga este precio mayor y recibe esta cantidad menor. Por supuesto que eso lo pueden hacer quienes tuvieron agua desde un principio y por haber tenido agua desde un principio pudieron ir a la escuela, desarrollar otras actividades, vender comida, poner un restaurante, porque las personas que no tienen agua tienen que dedicar alrededor de 4 horas diarias al día, diarias, a llegarse agua. Entonces la niña, la mujer, principalmente, no va a la escuela, no puede ir al gym porque tiene que ir por el agua, no puede estudiar, entonces sus habilidades se van limitando. Pero eso no es todo, sino que como no tienen agua, son las víctimas mayores. La cantidad de agua que la población que no cuenta con el servicio en su casa tiene es la cantidad mínima. Y
son un negociazo. Puedes subirle el precio a donde quieras. Lo van a pagar. Eso es lo que nos dice la teoría económica. Y en relación al cambio climático y al agua, es lo que están aplicando. ¿Quieres agua? Pero ya te dije que el agua de la llave está sucia. Y la gente se lo creyó. Vamos, es increíble. Y van y compran agua más sucia, como ya está demostrado. La de las botellas, la de los garrafones. Y ahí sí se sienten seguros, porque con los discursos les controlan. Terminemos. Entonces, vuelvo a la igualdad relativa y me voy a atrever a leerlo. Estos son extractos de mi último libro, que saldrá dentro de 15 días, que hace un mes me dieron la oportunidad de presentarlo brevemente, que es el derecho humano al agua y al saneamiento. Y varias propuestas, una de ellas, la voy a leer, porque también todo el mundo habla del día cero. Dice, para evitar el día cero del agua y garantizar el derecho humano, sería conveniente que la prestación de los servicios de agua para todos los usuarios se financiase con base en la capacidad de pago de dichos usuarios, igualitariamente. Esto es, si un usuario industrial recibe un ingreso X, que pague un porcentaje T de su ingreso, al igual que un trabajador con un ingreso Y, que pague un porcentaje T de Y, en el entendido de que todo lo recaudado alcanza para suministrar el servicio y garantizar el derecho humano al agua. Finalmente, porque aquí nos movemos, el principio de injusticia en torno del acceso al agua y el saneamiento que profundiza las desigualdades, es cobrar a todos por igual en términos absolutos. Eso es igualdad, ¿no? El agua vale 10 pesos la botella para todos, ¿eh? Para Slim, para Azcárraga, para Salinas Pliego, para el señor que vende los tamales, para la señora que vende las gordas, para el basurero. No, eso no es igualdad. Eso es crueldad y desconocer los avances científicos que hemos alcanzado, como el que se alcanzó cuando Gerard Debreu demostró la existencia del equilibrio general en términos relativos, y solamente trabajando y cobrando y proporcionando los servicios comunes donde todos contribuyan de acuerdo con sus capacidades, vamos a lograr recuperar el medio en el que está inmersa el agua. Finalmente, para sentar las bases más elementales del principio de justicia, resulta pertinente empezar a practicar la igualdad relativa, como lo dice Debreu, que ya lo comenté, en cuanto a la tarifación del servicio de agua para todos los sectores usuarios, por el bien del planeta. Muchas gracias por escuchar. Espero sus comentarios. Sí, gracias, doctor José Luis Montecillos. Cedemos la palabra para que después se pueda retomar el tema de manera integral al doctor José Isabel. Sí. Sí, gracias. ¿De qué tiempo dispongo, doctor? No, doctor, no hay aquí un tiempo así fijo. Adelante, usted. Bien. Voy a continuar con lo que había iniciado. Ingeniero Alberto, si es tan amable en colocar la imagen. Ingeniero. Así que, ingeniero, ¿anda por ahí? Sí, aquí está, seguramente está intentando ponerla, ya está ahí. Sí, allá. Un momento. Sí, gracias.
Ingeniero Alberto, ¿sí es tan amable en colocar la presentación? Ya la estamos viendo, doctor. ¿Usted no la ve? ¿A usted? No, Esa no la no veo. es. Ah, sí. Esa no. Están poniendo una que no es. Es la anterior. Este es de otro tema. Ya quedó. Adelante, doctor. Sí, gracias. Entonces les comentaba inicialmente la importancia de hacer este estudio en comunidades rurales del sur del Estado de México, sobre todo enfocado por cuestiones de cómo se están manejando los recursos naturales para más que encontrar una satisfacción económica, ver cómo están dando solución, cómo subsisten en un mundo pues globalizado estas comunidades del sur del Estado de México. Entonces, varias comunidades del sur están siendo estudiadas, pero yo solamente les voy a presentar en este momento algunas comunidades que están ubicadas en el municipio de Zumpahuacán, Estado de México. Y precisamente en esta imagen se muestra una comunidad. Estas comunidades de las cuales voy a hacer mención no tienen más de 1,000 habitantes cada una. Son comunidades rurales que precisamente se caracterizan por tener los asentamientos humanos, las viviendas un poco dispersas o concentradas en un espacio, pero como se observa en la imagen, es mínimo el número de viviendas. Ahora, ¿por qué la importancia de hacer esta investigación en este lugar? Porque efectivamente, si vemos en la imagen, ese panorama que se tiene en la Sierra Madre del Sur, cómo la disponibilidad, el acceso y el manejo de los recursos naturales va a permitir a las comunidades subsistir. Ya independientemente del desarrollo humano, lo importante es la subsistencia familiar. En este contexto que sabemos que cada vez las comunidades campesinas, las comunidades rurales, las comunidades donde viven los grupos originarios de México, son las menos favorecidas, si lo podemos decir entre paréntesis, por los programas de apoyo gubernamental, por los servicios y por los beneficios que muchas veces sí se disponen en las zonas rurales. Sabemos que estamos hablando de dos ambientes totalmente diferentes. ¿Cómo entender una comunidad? ¿Cómo entender una zona rural? ¿Cómo conocer, cómo entender estos asentamientos humanos y lo que ocurre en un ambiente urbano sin conocer qué es lo rural? Entonces aquí precisamente nos vamos a enfocar a aspectos muy, muy relevantes hacia el manejo de los recursos naturales y ver la estrategia que utilizan las familias campesinas para subsistir en este sistema capitalista. Porque independientemente de ese manejo y de la disponibilidad de los recursos naturales existentes en su entorno inmediato, se debe pensar en esas tecnologías, en esos mecanismos que utilizan precisamente para manejarlos. Vamos a ver algunos ejemplos precisamente de estas comunidades ubicadas en esa porción del sur del Estado de México. La siguiente, ingeniero, por favor. En este lugar, precisamente, vamos a ver qué recursos naturales, de los más importantes que vamos a mencionar es el relieve, las rocas, la palma, el isote, el agave, algunos árboles, arbustos y hierbas. Si ustedes pueden ver en esta frase, ¿y por qué no está el recurso agua del que ha hecho mención el doctor Montesinos? ¿Por qué no está aquí el recurso agua?
Solamente estamos mencionando otros componentes. Y además también pensar en el relieve como un recurso natural. Sí, para muchas comunidades el relieve es un recurso natural que tienen que aprender, que lo conocen y que tienen que manejarlo para abastecer, para satisfacer sus necesidades básicas. Aquí en esta imagen precisamente se muestra una fotografía de la palma. Esta palma, un recurso natural muy importante desde varios puntos de vista, artesanal, ritual, ceremonial, para elaborar precisamente, inclusive con fines de construcción de vivienda. Mientras en el contexto urbano se utilizan materiales convencionales, materiales modernos, se le podemos llamar, en algunas comunidades campesinas, estos dos elementos estos tres elementos que estamos observando, que es precisamente la palma, el árbol y las rocas, son elementos básicos para su vivienda y, por supuesto, al manejarlos para utilizarlos, poderlos manejar y obtener algunos beneficios de estos elementos naturales. Les comentaba, ¿por qué no está el recurso agua? Pues porque precisamente en estas comunidades, en la mayoría de ellas, que en este caso vamos a comentar 8, no hay agua. No hay agua potable como la que nosotros conocemos, como la que llega a las llaves. Por supuesto, sí hay agua embotellada, pero agua que llegue directamente a las casas no la hay. Solamente llega a estos lugares una pipa cada 8 o cada 15 días. Y las familias tienen o deben utilizar algunos recipientes como tambos de 200 litros para poder almacenar el agua e irla dosificando para satisfacer sus necesidades básicas, principalmente en la alimentación. Entonces, imagínense si se puede utilizar un sistema de riego. Por supuesto que no. Bien, la siguiente imagen. Con base al manejo de estos recursos naturales, la siguiente, ingeniero. Ingeniero, la siguiente imagen, por favor. Entonces, con base a estos recursos naturales que hemos mencionado, todas las imágenes, las fotografías que estamos presentando son directamente tomadas en campo y efectivamente, este manejo de recursos naturales pensarán, bueno, este árbol, esta flor, ¿tiene una importancia, tiene algún manejo? Sí, tiene una importancia, sí tiene un manejo que permite precisamente a las familias campesinas obtener recursos de esas plantas. Ahora, claro, cada elemento natural que estamos observando tiene una importancia, tiene una función en el ambiente y, por supuesto, está enfocado a satisfacer determinadas necesidades. En esta imagen se observa la vida entre rocas. ¿Cómo la vida entre rocas? Efectivamente, lo que estamos mirando, están preparando el terreno para la siembra que será próxima en el mes al final de mayo y principios de junio. Pero entonces, preparar este terreno con abundancia de rocas para la agricultura, sí, estamos hablando precisamente de una adaptación que han tenido las familias campesinas precisamente para adaptarse a estas condiciones ambientales, de relieve, de pedregosidad y de ausencia, por supuesto, en ese lugar del recurso agua. Como lo mencioné anteriormente, sí ahí llega el agua precisamente a esos lugares. Entonces, el agua tiene que ser utilizada de manera muy, muy racional. ¿Sí? Cuando ve uno estas comunidades, dice, aquí sí tienen que aprender a manejar el agua, saberla utilizar y saber disponer de ciertas cantidades para cada una de las necesidades, principalmente la alimenticia. La siguiente, ingeniero, por favor. Bien, mientras pasa la imagen, continúo describiendo esto. Si podemos ver en esta imagen el uso del ambiente, el uso del relieve,
cómo se tiene que utilizar este relieve, cómo se deben utilizar los recursos naturales. Bien, para subsistir ante esta situación, los procesos socioambientales que ocurren en este lugar son muy relevantes. ¿Por qué se habla de procesos socioambientales? Porque precisamente las condiciones que ocurren en el ambiente no ocurren por sí solas, sino prácticamente se manifiestan por influencia, por acción de la sociedad humana, que en este caso le estoy hablando de aproximadamente 380 personas que viven en la comunidad que les mostré en la imagen, que se llama San Pedro Guadalupe, precisamente en este municipio de Zumpahuacán. Si vemos ahora agricultura en ambientes rocosos, pues precisamente como la imagen mostré, la vida entre rocas. En este lugar, en esta fotografía, se observa el ambiente. Este es el ambiente real, el ambiente caracterizado por la presencia de 3 elementos muy importantes, y me refiero a 3 elementos vegetales muy importantes, que es la palma, es el isote y es el agave. Posteriormente vamos a ver el agave, los usos, la palma y precisamente el isote, claro, sin desconocer, sin hacer a un lado el resto de otros recursos como son, y como estamos mirando, las rocas, los árboles y otros arbustos. En este lugar en este lugar se valoran todos y cada uno de los recursos naturales disponibles en ese ambiente. Claro, el que más valoran, pero que no está, es precisamente el agua. Bueno, pero de manera natural entonces no hay agua en estas comunidades, solamente en la época de lluvias. Y en la época de lluvias, precisamente esa recarga de los mantos acuíferos se va hacia las partes más bajas del relieve, donde están establecidas algunas, si le podemos llamar, fábricas para elaboración de mezcal. Pero no pensemos ver en ríos de grandes dimensiones. Son pequeños arroyos, son riachuelos de escorrentías intermitentes que es utilizado precisamente para el funcionamiento de estas viviendas que se dedican a la producción de mezcal. Entonces, estos procesos que ocurren, procesos socioambientales en ambientes agrestes, por llamarle de esta manera, da cabida y permiten la subsistencia de estas familias. La siguiente, ingeniero, por favor. Y entonces, cada uno de los recursos que se están manejando va a permitir llevar a un final para subsistir en un contexto globalizado. Bien, aquí en esta imagen se les presenta la preparación del terreno. ¿Para qué se está preparando el terreno? Para la siembra de maíz, de frijol, de calabaza y de agave. ¿Por qué maíz, frijol y calabaza? Porque sabemos que estos 3 elementos son un rasgo cultural mesoamericano. Todo Mesoamérica precisamente se caracteriza por el consumo de maíz, frijol, calabaza y chile. Claro, aquí se le ha agregado otro recurso, es el agave, que ha sido también manejado desde hace varios siglos con varios fines, aunque inicialmente siempre su uso estaba vinculado con bebidas fermentadas, destiladas. También ahora se está buscando que el agave y los recursos que he mencionado sean utilizados de otra manera. O sea, para entrar a algo que sería la economía circular, que precisamente un recurso no sea utilizado solamente para una actividad, para un servicio, para un beneficio, sino buscar alternativas que le permitan a la familia vivir mejor, ya no ir tanto hacia ese desarrollo humano, sino subsistir y vivir mejor. Por supuesto, esto como elementos clave para llegar a un desarrollo humano, pero un desarrollo humano pues digno. Estas fotografías, estas imágenes, si lo vemos, ¿qué hacen? En este proceso socioambiental, la preparación del terreno. Pero la pregunta es, ¿en ese ambiente rocoso se cultiva maíz, frijol y calabaza? Sí, sí se cultiva. Desafortunadamente en esta época que hemos estado yendo a hacer, o cuando se hicieron las investigaciones, no están presentes. Alcanzamos a ver algunos agaves, pero en otras imágenes lo vamos a ver. Aún no se observan las plantaciones del maíz, pero sí,
Entre cada uno de los espacios que se observa, entre cada una de las rocas, allí precisamente se cultiva el maíz, el frijol y la calabaza. Y por supuesto que se obtiene producción para que la familia pueda subsistir durante un año, que es lo que precisamente te va a permitir esta producción de maíz, frijol y calabaza. La siguiente imagen, ingeniero, por favor. Bien. Del agave que les había mencionado anteriormente y el isote. Por ejemplo, aquí el manejo del isote para obtención de fibras. ¿Para qué obtener estas fibras? ¿Para qué manejar estas fibras? Pues precisamente para elaboración de morrales. Pero estos morrales, ¿cuál es su costo cuando estas familias utilizan bastantes horas del día para preparar, primero para recolectar, preparar las pencas, las hojas del isote, lavarlas, rasgarlas y al final elaborar un morral? Precisamente este morral ahora tiene un buen precio, porque todavía hasta hace un año, 2 años, la docena de morrales la pagaban en 450 pesos. Ahora vale 150 pesos un morral. Y aún así, las familias campesinas cuando van hacia las zonas urbanas, y me refiero de zonas urbanas como es Zompahuacán, Tenancingo y algunas otras ciudades del estado de Morelos, el precio, la gente no quiere pagar este precio, tiene siempre que pedir descuento. Pero la pregunta es, cuando vas a una tienda de conveniencia, un Oxxo, nunca pides descuento. Al contrario, te piden que dones o que si quieres redondear tu cuenta para los niños con X problemas. Aquí no, aquí te piden, no quieren pagar esos 150 pesos. Al contrario, piden un descuento y no se valora precisamente esa actividad que realizan las familias campesinas, como es este señor que está preparando precisamente las fibras para la elaboración de morrales. La siguiente, ingeniero. Entonces, cada uno de los recursos naturales que se manejan en la comunidad va a conducir a un bienestar, al bienestar. Aquí les muestro el manejo del relieve, las rocas, la vegetación silvestre y los agaves. Si pueden observar cómo han construido una especie de terrazas. ¿Por qué? Pues porque el ambiente, ya lo vimos inicialmente y también lo vemos aquí, es rocoso. Ese relieve está conformado en su totalidad por rocas. Para poder abrir espacios hacia la agricultura, que en ocasiones no siempre se puede abrir el espacio porque las rocas son de grandes dimensiones, entonces tienen que conformar esta especie de terrazas. Y ahora sí vemos de manera natural cómo crecen y cómo están algunos agaves. Principalmente en la porción inferior izquierda vemos 2 agaves, que es un recurso natural que a ellos, pero no a todos. A ver, no todas las familias producen mezcal, pero muchas de las familias participan en el manejo de esta planta, porque algunos alquilan su fuerza de trabajo para las plantaciones, otros para la cosecha, otros para el cocimiento y otros para el manejo de estas plantaciones. Aquí lo vemos de manera silvestre, este agave. Posteriormente lo vamos a ver cómo ya se ha cultivado este agave. La siguiente, ingeniero, por favor. Bien, cultivo de agaves, ¿para qué? Para elaboración de mezcal. También parte de esta investigación que se está haciendo es rescatar ese conocimiento tradicional campesino para buscar otras alternativas de uso para incrementar el valor del agave mexicano a través
de otros usos de este agave, porque el principal uso que se le ha dado y que se le da a nivel nacional es la elaboración de mezcal. En la comunidad no se llama mezcal. Sabemos que la palabra mezcal por denominación de origen le pertenece a Oaxaca. Igual, aunque los magueyes, los agaves son semejantes y es la misma especie para elaboración de tequila, pero también la palabra tequila pues ya está precisamente para el occidente de México. Y en el caso del norte de Sonora, pues que es el bacanora, pero deriva de un mismo proceso, solamente que aquí en la comunidad, por cuestiones, en las comunidades de Zumpahuacán, Malinalco y una parte del estado de Morelos, son denominados como destilado, por cuestiones de denominación de origen. Aquí sí observamos la plantación, ya una plantación precisamente de agave. Ya no vamos a encontrar los agaves dispersos, pero plantación en ese mismo tipo de ambiente, no son otros ambientes, continúa el mismo ambiente, pero aquí un paréntesis. De las imágenes que he presentado, en ningún momento hemos visto el recurso agua, porque no está el recurso agua. Vamos a tratar de ver de dar alguna indicación para mostrarles en qué momento sí se observa la presencia de humedad, porque también en estos lugares un recurso importante que se debe manejar es la humedad. Muy bien, entonces con el agave se obtiene el mezcal o denominado localmente como destilado. Se están promoviendo cómo a partir de las fibras, porque recuerden que las hojas ya son un residuo. Aquí lo que importa, lo que interesa es la piña para su cocimiento, su trituración y molienda y obtener el destilado, obtener esas bebidas fermentadas, pero solamente tiene ese uso, de tal manera que cuando tú cosechas el agave, todas las hojas no tienen ningún uso, no hay ningún uso. Entonces se está invitando, se está promoviendo, se está fomentando con las comunidades campesinas que aún sus casas son elaboradas con algunos recursos naturales propios, principalmente vegetales de la región, a preparar adobes reforzados con las fibras de este agave. E independientemente de preparar adobes, que sabemos, estos adobes ya han sido estudiados y han sido sujetos a varios estudios para analizar sus propiedades mecánicas, sus propiedades físicas, sobre todo de resistencia, de compresión y de absorción a la lluvia. Entonces, este agave, su importancia en el contexto nacional y por supuesto en este caso local, es muy importante. Pero ahora queremos que se utilicen, porque son residuos, y lo importante es utilizar el residuo para obtener otro beneficio, que en este caso serían los adobes. Ya han sido elaborados los adobes, elaboramos 4 tipos de adobes con diferentes proporciones y con diferentes tipos de fibras. Una de estas fibras fue precisamente la obtención de esta fibra, de estas pencas del agave. Y el otro es la elaboración de composta, después de la trituración, después del cocimiento, trituración y molienda de las piñas, se obtiene un bagazo. Este bagazo, pues tampoco está siendo utilizado completamente. Entonces, la importancia de estos 2 residuos es elaborar, por una parte, adobes y por la otra parte, elaborar composta, porque ya prácticamente está triturada. Claro, todavía con algunos residuos del agave. Entonces, pero estos residuos que nos van a permitir la elaboración tanto de adobes como de composta con fines agrícolas. La siguiente, por favor, ingeniero. Ahora, precisamente bajo este contexto,
aquí les muestro, esta es la capilla, no es una de las viviendas, es una de las capillas que precisamente está en la parte alta, como una muestra de cómo manejar el relieve para construcción de viviendas. Y desde la parte alta, precisamente, uno de los elementos más importantes que predominan en estas comunidades se alcanza, es visible, que son las palmas y algunos de los agaves. Son elementos representativos en este lugar. Así como podemos tener elementos representativos en las zonas urbanas, aquí en la zona rural, los elementos representativos, sobre todo en este municipio, en estas comunidades, son los agaves. Y el manejo del relieve es muy importante. ¿Por qué? Porque a partir del manejo del relieve es con fines de construcción de viviendas, con fines agrícolas y con fines de la cría de animales domésticos para complementar precisamente esa subsistencia de las familias campesinas. La siguiente, ingeniero. Bien. A partir de estos comentarios que hemos hecho y que si nos alcanza el tiempo, vamos a hacer este análisis. Bien. Los conocimientos que tienen los habitantes de estas comunidades rurales se han obtenido mediante la observación de ese ambiente precisamente, situación que les ha permitido identificar los recursos naturales que utilizan en los procesos agrícolas. Estos conocimientos son transmitidos a los niños y niñas a partir de la observación, las vivencias, la experimentación y la práctica. Por supuesto que estos conocimientos tienen bases ecológicas, geográficas y ambientales, desde luego enfocados para satisfacer las necesidades de las familias, independientemente de este conocimiento que poseen las familias y el conocimiento precisamente de cada uno de los componentes les va a permitir hacer ese manejo. Si no conoces esos componentes del ambiente, no los puedes manejar. En este caso, me refiero a las comunidades rurales. En estas comunidades del sur del municipio de Zumpahuacán, las familias han implementado estrategias para el manejo de los recursos naturales. Esto con la finalidad de satisfacer las necesidades básicas de alimentación y vivienda, principalmente. Claro, si hablas de la alimentación está sustentada en la agricultura. Pero ya vimos en qué tipo de agricultura, en una agricultura entre ambientes rocosos. Y la vivienda, por supuesto, también entre ambientes rocosos, porque construyen prácticamente sobre sustratos rocosos y que tienen que condicionar la vivienda a esas condiciones, porque estamos hablando en ocasiones de rocas que tienen más de 2 o 3 toneladas y que no es fácil mover estas rocas. Ahora, precisamente, el 100% de las familias de esas comunidades conoce su ambiente y al conocer ese ambiente, pues por supuesto que entonces hacen un manejo de cada uno de esos recursos. Si no se conoce el ambiente, pues no pueden manejar los recursos naturales. La siguiente. La siguiente, ingeniero, por favor. Bien, las condiciones económicas de los campesinos en el contexto de un sistema capitalista que explota irracionalmente los recursos naturales es un factor limitante para el desarrollo humano. Bien, en este caso, porque también sabemos que esas plantaciones de agaves muchas veces no se quedan precisamente en esos lugares, sino van a empresas directamente hasta las comunidades y compran el total, pero así total, de toda la plantación. Y se lo llevan de cualquier tamaño que esté el agave. Y lo someten precisamente a un proceso de cocimiento, de trituración y molienda. No importa aunque el agave tenga 1 año, porque sabemos que para cortar el agave y utilizarlo debe tener entre 6 y 7 años. Igual una misma altura. Pero bien, ahora, al mismo tiempo, este factor limitante representa pues un paliativo,
para manejar otros elementos del ambiente. Por ejemplo, ¿qué manejan las familias campesinas? Manejan el gradiente altitudinal para saber en qué partes pueden cultivar, en qué partes pueden precisamente establecer otro tipo de cultivos como es el agave. Manejan la radiación solar, en este caso de manera específica, a los rayos solares. ¿Para qué? Para el secado de algunas plantas, para el secado de algunas semillas, para el secado de algunos alimentos. Manejan la sombra. La sombra es un recurso importante también para ellos. La humedad residual. ¿Dónde está esa humedad residual? ¿Dónde está esta humedad residual? Pues abajo de las rocas, en los ambientes de barrancos. Y entonces, con base a estos recursos, la gravedad también es manejada. ¿Cómo manejar esa gravedad? Pues precisamente para poder desplazar esas rocas de grandes tamaños, pues se requiere saber manejar esa gravedad. Ahora, las familias de estas comunidades conocen los componentes de este ambiente. Por eso los aprovechan al máximo, por eso aprovechan al máximo ese capital natural. Desde luego, el uso de los recursos y los procesos favorece la subsistencia de las familias. Ahora, yo quiero también comentarles lo siguiente. Son 8 comunidades que se están estudiando, que se está tratando de fomentar un manejo más sustentable de estos recursos naturales para promover mejores condiciones de vida de estas familias. Porque ahora la organización social en estas comunidades ha sido importante, pues a partir de ello están tratando de llevar el agua, utilizar el agua precisamente de la lluvia a través del acondicionamiento de algunos espacios para almacenar esa agua, que por supuesto no dura tanto tiempo, pero almacenar esos ambientes rocosos, lo cual les va a permitir manejar más recursos, precisamente para esta subsistencia, para fomentar el desarrollo humano. Los experimentos que se han hecho hasta este momento con los 4 tipos de adobes nos reportan lo siguiente. Estos estudios se han hecho en la Facultad de Ingeniería. Nos reportan que el uso o la incorporación de fibras de agave a la elaboración de adobes sí reúne las propiedades de resistencia y de compresión. Solamente tiene un inconveniente este uso de estos con capacidad de absorción. Pero para esto, precisamente las condiciones ambientales, sobre todo climáticas, no son un factor que pueda influir, puesto que la precipitación es mínima y solamente llueve principalmente con mayor abundancia durante el mes de agosto. Muy bien. Con este panorama que yo les he presentado, por supuesto que hay bastante información, quise hacerlo de manera concreta, nos va a permitir apoyar a estas comunidades y al rescate precisamente de estos procesos, porque con la elaboración de artesanías a partir del izote, de la palma, del agave y de otros recursos naturales, representan un paliativo y además sí pueden permitir para que estas comunidades puedan vivir en mejores condiciones. Por lo menos que cuenten con agua, que es el elemento principal precisamente en la vida, ya que no la tienen. Sin embargo, por cuestiones ambientales y de la abundancia, de la no abundancia de agua, ya no es común encontrar animales
Me refiero, por ejemplo, de ganado vacuno, porque consumen grandes cantidades de agua. Entonces, desde hace algunas décadas, las comunidades han decidido, algunas de las familias, no todas, ya no tener animales, porque ¿con qué agua les das? Si solamente el agua que se dispone es para satisfacer las necesidades de la alimentación. Pues con este panorama que les he presentado, es con ese enfoque precisamente, con esa finalidad de fomentar el desarrollo humano en esas 8 comunidades. De mi parte, es todo. Gracias. Gracias, doctor José Isabel. Sin duda muy, muy interesante todo esto que nos acaba de exponer. Notable el trabajo en campo, su visión del desarrollo comunitario y desarrollo humano. Yo para que iniciemos alguna interlocución, doctor Montecillos, usted nos afirma de que agua sobra, agua sí. Potable, bueno, más bien agua dulce sobra, ¿no? Entonces pareciera ser que el problema es la distribución, y me gustaría entonces escuchar su opinión sobre el papel de la Conagua. Y en relación con el doctor José Isabel, si este trabajo que está realizando, ¿lo está realizando usted solo con un grupo interdisciplinario? ¿Y cuál es la fuente de financiamiento de este proyecto y cuáles son sus alcances? Gracias, doctor. ¿Empiezo yo o tú, doctor José Isabel? Adelante, doctor Montecillos, por favor. Muchas gracias. Sí, en efecto, los datos acerca de la distribución y de la disponibilidad del agua que da la Organización Internacional del Agua, que está unida a la ONU, son quienes hacen las estimaciones. Sí, actualmente hay más de 1 millón de metros cúbicos per cápita en el mundo. El problema es que el agua no se distribuye de manera homogénea en el espacio y en el tiempo. Y puede parecer que no es suficiente, pero no es así. Tiene que ver con la gestión, y aquí dije agua no es suficiente, porque no quiere decir escasa, porque escasa es un concepto fantástico que sirve para la construcción social justamente de las sequías y de la escasez. Ya lo había comentado la otra vez. El agua que hay en el desierto es la que se desprende de sus condiciones naturales. El agua no es escasa. El agua es suficiente para el desierto. Se va a hacer escasa si ponemos embotelladoras de cerveza, si dejamos que se construyan minas, pues el agua va a ser escasa. Pero no es que sea escasa, es insuficiente para desarrollar ese tipo de actividades. Además, existe una discriminación sistemática hacia los pueblos originarios. Voy a poner un ejemplo y pongo el contexto. México está constituido por 32 entidades federativas, libres y soberanas. Pero el agua en México se maneja de manera federal por medio de la Comisión Nacional del Agua. Y se supone que el objetivo es suministrar y garantizar el derecho humano al agua. Pero existe un gran problema. En México, alrededor del 7% de su población es lo que se denomina indígena. Y las entidades federativas que tienen población indígena se encuentran tanto en el norte como en el sur. En el norte, en Chihuahua, en Durango, en Sonora. En el sur, en Oaxaca, en Chiapas y demás. El estudio que acabo de hacer, y que espero que me lo publiquen en la revista del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, demuestra que hay discriminación, hay una doble discriminación. Si eres indígena, tienes 40% menos agua. Pero si eres indígena y vives en el sur, tienes 80% menos agua asignada, a pesar de que en el sur existe más del doble de agua renovable natural. Tienen más disponibilidad natural.
Entonces, ¿de dónde se desprenden estas desigualdades? De las estrategias, de las políticas públicas y del no desarrollo humano de las comunidades indígenas derivadas de que no tienen agua, porque como lo comenté, si no tienes agua vas a destinar muchos recursos a llegarte del servicio, pero los invito a que no nos limitemos. Cuando digo recursos, los recursos más importantes son el agua, el aire, el sol y el tiempo. No es el dinero. Para llegarte de agua, como lo acaba de demostrar el doctor José Isabel, no necesitas dinero, necesitas tiempo. Entonces, cuando tú no cuentas con el servicio como se cuenta comúnmente en las ciudades, destinas muchos recursos. Y no quiere decir que no hay agua suficiente. Simplemente que existe una estrategia para ir dejando fuera a estas comunidades que además son los dueños originarios y el objetivo es expropiarlos. Bueno, gracias, doctor. Doctor Carlos Macet tiene por ahí una pregunta. Adelante. Sí, bueno, felicitar a los dos doctores y en el caso del doctor José Luis, pues ojalá que eso que nos ha presentado es muy publicable, es muy digno de que se publique. Más allá de esta, en la presentación que hace José Luis, que es la segunda vez que me calma mi idea de la escasez del agua, ¿no? ¡Ah, qué buena! Qué buena. Y créeme que desde la primera vez, doctor, cuando me dijiste, y estuve constatando en una cisterna pequeña que hice en la casa de ustedes, que el agua viene clarísima. Entonces, sí, hablando con una persona, un albañil de Valle de Bravo, me dijo, aquí tomamos agua de la llave y no pasa nada. Entonces, sí, yo todavía como criollo semi-ilustrado, me compré unos filtros muy económicos que se cambian cada 6 meses, pero creo que no he tenido ningún problema con beber agua. Y me ahorré, no económicamente, bueno, como dices tú, el recurso del tiempo de esperar al garrafón y además que sí está comprobado que el agua embotellada es peor. Y si la dejas en el carro un día, ya te amolaste, te va a hacer hasta daño. Entonces, eso por un lado. Y por el otro lado, me parece, o sea, muy bien sustentado esta ir y venir de la historia a la economía y a toda esta, me encantó esta crítica a la palabrería de la ONU, ¿no? Que bueno, yo por otro lado la he retomado y la sigo muy de cerca con respecto al asunto de la pandemia, que son entidades que como que la gente está acostumbrada o estamos a creer que hablan con verdad, ¿no? Sí. Como lo dijo el Banco de México, y que son multicitados, pero no pensados, como lo diría Maquiavelo, ¿no? Entonces, hay una panorama general, no sé si coincidas conmigo, de que si no nos ponemos agudos, no vemos que no vemos y no oímos que no oímos. Entonces terminamos sin saber porque no podemos saber lo que no sabemos, ¿no? Entonces, me parece que aquí la actitud crítica, yo celebro en tu intervención, es esa. ¿Y qué nos están diciendo? ¿Qué nos están vendiendo? ¿Cómo quieren controlarnos? Porque esto también que acabas de responderle al doctor Gustavo, ¿no? Me parece súper perverso, ¿no? Excluir del agua a la gente más pobre. Pareciera bueno, voy a hacer un exabrupto que todo el mundo lo sabría, habría que extender las redes para que llegue el agua y la gente que sobrevive o lucha por otras condiciones de vida, no lo pierda, como dices tú, la mujer, los niños, yendo a donde sí aparece el agua, ¿no? Entonces yo, con respecto a la presentación del doctor Jupi, pues es muy loable
este trabajo que se hace en las zonas comunitarias, y es de sorprender esa capacidad de las comunidades indígenas que nos siguen enseñando, ¿no? Desde antes de la conquista, cómo pudieron sobrevivir sin enfermedades, sin deuda externa hasta que llegaron los españoles, ¿no? Que es otro yugo que tenemos todas las sociedades dependientes. Y ya me callo para dar la palabra a más personas. Agradezco mucho su intervención y su presentación. Los felicito a ambos. Buen día. Gracias, doctor. Gracias, buen día. Doctor Jupi. Sí, gracias. Yo voy a dar respuesta precisamente, doctor Gustavo, a su pregunta, pero antes, si usted me lo permite, quiero agregar algo que ha dicho el doctor José Luis. El agua en el mundo no se va a incrementar ni va a disminuir, porque forma parte de un ciclo, precisamente que sabemos desde el kinder, de un ciclo hidrológico. El agua en el mundo, en la Tierra, siempre va a ser la misma cantidad, porque de otra manera, si tú empiezas a tener mayores volúmenes de agua, pues vas a presentar un desequilibrio, pues, terrestre. ¿Qué es lo que pasa? El agua en el mundo, el agua en el planeta, lo que está ocurriendo es de que ha disminuido su calidad. O sea, la cantidad sigue siendo la misma, pero ha disminuido su calidad. Sabemos cómo están actualmente los ríos, los lagos, el agua, que prácticamente el agua superficial, ¿sí? Las condiciones en las que se encuentra. Ahora, efectivamente, esta agua precisamente que forma parte de ese ciclo va a incidir precisamente en que siempre se mantenga esa cantidad, pero no la calidad. Efectivamente, si en algunos lugares llueve, no significa que esté lloviendo más, significa que en otros lugares va a dejar de llover, porque precisamente forma parte de ese ciclo. Y efectivamente, el agua que consumimos, si nosotros vamos al concepto muy tradicional de qué es el agua potable, dice que es el agua potable, que debe contener ciertas cantidades de microorganismos y que es inodora, incolora, todas las propiedades que se le asignan al agua. Entonces, el agua que se consume, porque hay estudios que precisamente lo sustentan, el agua que se consume en botellas es un agua muerta. No es un agua, sí, es un agua muerta, que efectivamente lo mencionó el doctor Macé, y si se queda un tiempo esa agua en el automóvil o en el sol, pues no sabemos de los riesgos que precisamente provoque, pero sí, se está consumiendo agua muerta. Yo creo que, bueno, somos contemporáneos, y si lo recuerdan, en la primaria, después del recreo, ya cuando sonaba la campanita, todo el mundo corríamos a beber agua a la llave. ¿Sí? Todo el mundo bebíamos el agua de la llave en la escuela, y nunca pasaron tantos problemas graves, pues, de enfermedades. Y ahora, pues, hay que correr todos a comprar botellas en las tiendas. Bien, ahora, doctor, de lo que usted me preguntó, de este proyecto me invitaron, no soy ni colaborador, ni responsable, ni corresponsable. Es un proyecto que, financiado por el CONACYT, lo está realizando una asociación civil de Zumpahuacán, e invitó a varios investigadores de algunas universidades, entre ellos la UNAM, la UAM. A mí, por parte de la UAM, me invitaron a que les sugiriera, a que conociera el ambiente y que diera algunas sugerencias para realizar la investigación. Este financiamiento, pues, precisamente es del CONACYT, pero a partir de ahora que se termina el primer año de este proyecto, a ellos les ha interesado mucho la participación que he hecho y el ajuste, y sobre todo las observaciones que se han hecho en campo, a que participe algunos investigadores precisamente del CIME. ¿Sí? Yo he hecho precisamente ese hincapié, y efectivamente es un grupo multidisciplinario, doctor, porque se está tratando de investigar toda la región, toda esa zona, y algunos estudian, por ejemplo, los aves, plantas, usos domésticos, artesanías, folclor, manejo de recursos, y sobre todo las cuestiones agrícolas y el desarrollo humano. Entonces sí, es un grupo muy enorme. Yo solamente estoy como me han invitado, ¿sí? No como colaborador, simplemente como colega, a participar en ese proyecto. Y creo que lo que sí se ha mencionado sobre el agua, cómo uno aprende a valorar el agua, y realmente en las condiciones
en las que trata de buscar y de luchar estas comunidades campesinas para obtener la mínima cantidad de agua y satisfacer esas necesidades. Porque claro, se han hecho excavaciones, son ambientes muy rocosos como les mostré, entonces es mínima la cantidad del agua que se encuentra. Se puede almacenar agua en la época de lluvia. Eso es lo que le comento, doctor. Gracias, doctor José. ¿Alguien más quiere preguntar algo, hacer algún comentario? ¿Alguien más? Sí, ¿No? doctor, buenos días a todos. Sí. Buenos días, ¿sí me doctora Blue, escuchan? adelante. Sí, doctora, adelante. Yo quiero felicitar a los doctores por sus ponencias. Me parece muy interesante esta investigación que comentaba el doctor, al cual solamente está como invitado, pero me parece que es una gama de oportunidades para el CIME. Se me ocurre, por ejemplo, incorporar la educación ambiental a los saberes que tiene ya la comunidad, ¿no? ¿De qué manera se pudieran como aprovechar más esos saberes a través de la educación ambiental y a través de lo que se pudiera aportar por parte del CIME, ¿no? Sí, sabemos, sí conozco esa zona, sabemos que a pesar de que tiene agua o debía tener agua por parte del volcán, pues son comunidades que por sus características de relieve tienen ese problema de la carestía del agua, ¿no? Entonces, muy interesante la investigación, muy bonitas las presentaciones, pero a mí me gustaría, por ejemplo, que se pudiera ver de qué forma se pudiera incorporar algunos otros investigadores del CIME en esta vertiente de la educación ambiental y el desarrollo humano. No sé, gracias, doctor. Lo pongo a la mesa solamente. Sí, antes de que contesten, también levanta la mano la doctora Solís. Adelante, doctora. Tiene apagado su micrófono, bien. Sí, ya, muchísimas gracias. Hola, buenos días a todos. Solamente es para agradecerles realmente las dos explicaciones. En lo personal, me transforma la forma de pensar, decía el doctor Gustavo, me parece. Tranquiliza, ¿verdad? Eso de saber que sí hay agua. Preocupa eso de saber cómo pues se nos manipula con instituciones que uno pensaría que deben ser, más que deben ser, que son formales, que son grandes, porque son mundiales, ¿no? Sin embargo, bueno, qué bueno que abrimos los ojos. Y también comentarles que me agradó muchísimo la investigación que se realizó aquí en esta zona de Zumbahuacán, porque soy de Tenancingo, entonces está muy cerca a nosotros, ¿no? Estamos a 20 minutos, 30 minutos, entonces realmente cuando se habla de un contexto que conocemos, cambia la perspectiva, ¿no? Entonces agradecerles muchísimo, sobre todo agradecerles que me permitan estar en este grupo, y pues reconocer todo este trabajo que realizan, sobre todo en pro de nuestra casa, que es la tierra, porque no tenemos otra para irnos, ¿sí? Muchísimas gracias, y reconocer el trabajo tan formal, pero también la forma en que lo expresan tan natural, ¿no? Que podemos acceder a ese conocimiento todos. Muchísimas gracias, y seguimos haciendo nuestro granito de arena desde donde estamos. Gracias. Gracias, doctora Solís. También tiene levantada la mano el doctor José Luis de España. Adelante, doctor. Bueno, yo quiero, a ver, lo primero dar las gracias, ¿no? Es decir, que lo ha dicho María y lo decimos todos, ¿no? Es decir, yo me alegro mucho de estar aquí y de pertenecer a esta red, y donde debatimos y establecemos ciertos diálogos que yo creo que cada día que pasa más interesantes. Yo estoy de acuerdo, yo quiero decir, yo estoy de acuerdo en lo que se ha dicho, estoy de acuerdo en el aspecto general de lo que se ha dicho. Lo que pasa es que creo que decir algunas cosas algunas cosas pueden sonar en lo específico, pueden sonar, yo voy a decir ingenuas, y voy a decirlo así. Me tranquiliza que haya agua para todos.
lo que me preocupa quizás es que no hay agua para todos, para lo que todos quisiéramos el agua. Y voy a poner un ejemplo el más estúpido del mundo. Ecuador no es exactamente un sitio donde pueda decirse falta el agua. Grandes ríos, un complejo además, el amazónico, que prácticamente llega desde la cordillera hacia el Pacífico, un país además de carácter tropical, etcétera. No, pues nadie podría decir falta el agua. Es más, si el superávit de agua tiene que ser por habitante, no me sé el número, pero altísimo. Bueno, pues falta agua. ¿Por qué? ¿Por qué falta agua? Porque la industria extractiva ecuatoriana necesita más agua de la que hay. ¿Qué queremos decir? ¿Qué quiero decir con esto? Lo que quiero decir es que no vale con decir hay agua para todos, tenemos que hacer una distribución justa, etcétera, etcétera, sino que tenemos que encontrar los mecanismos para hacer entender que la gestión que se está haciendo del agua es una gestión injusta. No porque haya agua o no, el problema no es que haya agua o no haya agua. El problema está en la gestión que se hace de ese recurso. Porque el agua, como ejercicio cada uno de nosotros, ya de per se es 70 o el 80% de cada uno de nosotros es agua. Entonces, podríamos decir básicamente que no es un problema de lo que somos, sino en lo que estamos. Así, por decirlo muy rápido. Esto tiene que ver porque el agua, el elemento agua, es un elemento que se nos ha dado de per se desde una idea simbólica de gratuidad. Es decir, el agua es casi con toda seguridad el único elemento que simbólicamente, como decía el maestro Lévi-Strauss, el agua es el único elemento natural que necesitamos simbolizar para que podamos gestionarlo. No basta con ver el agua, hay que tener el agua de alguna manera, hay que tener el agua desarrollada en algún sentido. El agua tiene, por decirlo de alguna manera, es altamente conceptual. ¿Esto qué significa? Significa que no es solo un problema de que no haya o sí haya agua. El problema básicamente es la gestión vital, biopolítica de ese ejercicio que se hace del agua. A todos, yo aquí el que está hablando, nos rompe el alma esta idea de que hay niños en África que antes de ir al colegio tienen que hacer 2 horas con unos bidones para aquí y para allá. Como ustedes saben, gran parte de África, en las grandes ciudades de África, el negocio de los bidones de agua, los bidones no llenos de agua, no, que esto lo hacen los niños, llenarlo lo hacen los niños. No, los bidones de agua se convierten en un negocio, el negocio del plástico. Generalmente bidones que vienen desde otros sitios. No faltan en Europa. Holanda yo creo que debe tener una ONG por habitante. Cada habitante tiene su ONG. Y luego el gobierno les apoya. Vale. Seguramente en Holanda, no me sé ahora el dato exacto, pero debe haber aproximadamente unas 300 ONGs dedicadas a poner luz eléctrica y agua en los poblados africanos. ¿Vale? Pero ustedes saben que ir a por agua en África puede ser una desgracia, pero ir a por agua en África significa que las mujeres, por ejemplo, tienen 3 horas de entre ida y vuelta de tiempo propio, que no le tienen que estar dedicando a la comunidad. El que no haya luz eléctrica significa que básicamente no viven obsesionados permanentemente por tener internet, por whatsappearse, por parecer intelectuales como nosotros, etcétera, etcétera, etcétera. Hay algunas comunidades de África que por no tener luz eléctrica hasta tienen horarios normales. Cuando llega la noche duermen. Quiero decir, la idea del desarrollo humano es sospechosamente gobernada, gestionada y controlada por los principios del desarrollo en Centro Europa.
Es Centro Europa quien crea los ítems de qué valor tiene el agua. Para un país como Holanda, que vive debajo del mar, que vive en una lucha permanentemente con el mar, que vive en un ejercicio de tener un país de diseño, un país antinatural, pues claro, me imagino que su preocupación número uno es que todo el planeta viva bajo las mismas condiciones. Y consecuentemente todo el mundo tiene que tener la idea del desarrollo humano en función de la gestión de tal. ¿Qué quiero decir con esto? Que no tenemos que las dos conferencias de hoy, yo me consta que los dos profesores que nos han dado la conferencia no se pueden determinar, no se les puede calificar de ingenuos, pero tenemos que tener cuidado. Y yo, el que habla el primero, tenemos que tener cuidado, porque la ingenuidad es una herramienta que usan los países desarrollados para que nosotros caigamos en determinadas trampas. Claro que hay agua para todos. El problema está en que Holanda tiene demasiadas empresas extractivas en Ecuador. Tiene demasiadas ONGs en África. Tiene demasiados... es decir, nosotros hoy, ustedes y yo, vivimos bajo esta cosa de que tenemos que publicar en JCR. ¿Quién se ha inventado lo del JCR? Por supuesto que el ministro mexicano de Educación no. Por supuesto que el ministro de Universidades español no. Entonces, ¿quién se lo ha inventado? Bueno, pues vaya por Dios, los rankings vienen de una empresa holandesa que está muy preocupada en que la gente tenga agua en África. ¿Qué quiero decir con esto? Que está bien, que entendamos esto del agua, que el agua embotellada es una trampa, que entendamos que tenemos que gestionar de otra manera, que tenemos que funcionar de otra manera, que es seguro, esto no lo decimos nosotros, es seguro que tenemos que escuchar a las comunidades originarias. Pues es que las tenemos que escuchar, pero si es que tuvieron ellos, es decir, si es que las tenemos que escuchar porque ellos lucharon contra una naturaleza hostil, etcétera, etcétera, nos dieron soluciones, claro que las tenemos que escuchar. Pero escucharlas significa también que tenemos que dejar de compararlo con el discurso que proviene del centro de Europa. Y es que es esto, es que para mí el problema es que tenemos que romper con el centro de Europa, tenemos que romper con la hegemonía, tenemos que imponer otra, como diría De Santos, tenemos que imponer otra epistemología, aunque esto signifique que tengamos que inmolarnos culturalmente, que tengamos que los académicos del sur tengamos que inmolarnos. Pero es que no podemos seguir siendo ingenuos. Ya está. Muchas gracias, José Luis. De disparen contra todo. Sí. Adelante, quien tiene levantada la mano es el doctor Jupi, ¿no? ¿O quién es? Soy yo. Adelante, sí. Sí, me gustaría hacer un comentario a las reflexiones del doctor José Luis. Sí. Sí, es cierto que no falta el agua y la distribución no es injusta. Hay dos tipos de distribución. Una es la distribución natural, así como lo que acaban de citar de Holanda. También la distribución del desierto del Sahara, del desierto de Gobi y demás, es una distribución natural. De cómo la distribuimos nosotros está en función de cómo la gestionamos. Y la gestionamos, como decía el doctor José Luis, de manera gratuita. Pero aquí hay que tener mucho cuidado, ¿eh? Es gratuita para quienes la explotan. Por eso lo cité. La ONU dice que los pobres paguen el 3%. ¿Cuánto paga Nestlé por extraer el agua? No paga el 3% de su ingreso. Les voy a dar el dato que todos sabemos. Nestlé en México paga $100 por 1000 metros cúbicos.
1,000 pesos, 2,000 pesos, y nos los vende en $10,000. Es gratuita para ellos, pero nos han querido hacer pensar que es gratuita para nosotros. No, 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 es gratuita para ellos. Por eso mi propuesta, y retomo las amables palabras del doctor Macé, sí, el libro sale publicado dentro de 2 o 3 semanas, donde mi propuesta es de que todos paguemos la misma proporción, atendiendo a lo que ya está demostrado en relación con la teoría del equilibrio general. Si todos pagamos el 3% de nuestro ingreso, va a haber agua suficiente, va a ser saneada, porque como lo decía el doctor José Isabel, es que se ensucia. Sí, claro, si la velocidad a la que se contamina el agua es menor a la que se autorregenera, ahí tenemos que intervenir nosotros, pero tenemos que intervenir no desde el punto de vista de las instituciones, porque las instituciones han dejado fuera a la sociedad. Hoy el cambio climático está en manos de los políticos. La gestión del agua está en manos de las instituciones y de manera política. Y lo que yo estoy proponiendo es que nosotros, todos, no solo la comunidad originaria, sino que todos tomemos en nuestras manos nuestro destino para desarrollar, alcanzar el nivel de desarrollo y vivamos de acuerdo con nuestros imaginarios y cosmovisiones ajenas al mercado en términos absolutos. Solamente así vamos a poder lograr la sustentabilidad, la sostenibilidad de una manera justa en libertad. Es cierto, Coca-Cola cree que el agua es gratis y nos dicen que nosotros pensamos eso. Cuando nosotros pagamos el 20% de nuestro ingreso en agua, ellos no pagan ni el 0.0001. Es gratis para ellos sí es gratis. Por eso sus intelectuales orgánicos se encargaron de enterrar la solución fundamental de la demostración del equilibrio general. El equilibrio general existe en términos relativos. Vuelvo a decirlo, que todos debemos pagar la misma proporción. Y quien no tiene empleo y no tiene ingreso, pues no paga nada. Y si los dueños de Coca-Cola y de Pepsi-Cola ganan 1,000 millones, que paguen el 3% de su ingreso como lo propone la ONU. Pero la ONU astutamente se cuida muy bien y dice los pobres, porque la gente ha creído que si hablas de pobres, entonces vas a parecer justo, empático y preocupado por la humanidad. Porque si hablas de ricos, entonces ya eres comunista. Y no, se trata de la igualdad. Tomar nuestro destino, gestionar nosotros el medio ambiente, simplemente con plantar árboles, y que todos paguemos la misma proporción. Todos, las mineras canadienses que están aquí en México no pagan nada. Que paguen el 3% del oro, de la plata, de todo lo que se lleva, el 3%, como lo propone la ONU. Pero la ONU practica la discriminación y nos hace pensar que somos ingenuos. Y no lo somos. Desde el momento en que planteamos que todos paguemos lo mismo, incluso se los comento, les adelanto, aprovecho el comercial, también están por publicar un capítulo del libro en Inglaterra, donde propongo que el agua se gestione a nivel planetario. Porque también nos han dividido, a pesar de que sabemos que por el ciclo hídrico no hay fronteras banales como las que hemos impuesto políticas, el agua se mueve en el planeta y debemos gestionarla de manera planetaria para el bien del planeta en el que somos parte. Gracias. Gracias, doctor Moncillos. Doctor Jupi, ¿quiere agregar algo?
No, doctor, de mi parte es todo, gracias. Muy bien, bueno, pues con estas... Pero una cosa, Gustavo, muy rápida. Adelante. Yo no quiero decir que parece que quiero discutir con José Luis, pero que no, que todo lo contrario, que estoy de acuerdo con él en 100% de lo que dice. Me vale discutir. Gracias por los comentarios. Pero es decir, mira, Carlos Masek ha estado aquí con nosotros, visitándonos aquí en nuestra casa de estudios, y que ha estado aquí pasando un tiempo, te lo puede corroborar. Nosotros vivimos en la mayor selva, en el mayor bosque artificial del mundo vivimos. Yo vivo rodeado de 70 millones de olivos. 70 millones de olivos. Pero a pesar de vivir con 70 millones de olivos, con una población muy pequeña que no llega a los 250.000 habitantes, a pesar de tener un acuífero debajo, que atravesar el río Guadalquivir, y prácticamente la provincia entera estar sustentada sobre un acuífero, aún así no hay agua. No tenemos agua para tantísimo riego que requiere un olivar de carácter extensivo. José Luis, ¿quieres algún comentario, doctor Montecillos? No, nada más es esto, que es la gestión. Seguramente los que tienen los olivares, para ellos sí, el agua es gratis. Por eso la extraen en esas magnitudes, porque si la pagaran, como lo dice la ONU, al 3% de tu ingreso, serían más eficientes. No, si la pagan, la pagan carísima. Si el agua se paga, y se paga carísima, porque el agua aquí está privatizada. El agua aquí no es gratis, porque el agua está privatizada. Es exactamente, es que yo para mí, José Luis, es que te lo digo claramente, para mí la frase acaba en el agua está gestionada, punto. Todo lo que quieras decir a partir de ahí vamos a caer tú y yo en una especie de territorio de ingenuidad. Bueno, sin duda este tema del agua es muy amplio. Queda claro que determinadas actividades y grupos humanos acaparan el agua y se la quitan a otros, ¿no? Yo creo que en algún momento tendríamos que regresar a este tema. Por este día agradezco mucho a los integrantes del Cuerpo Académico Universidad de Desarrollo Humano que hayan estado con nosotros. Gracias a la exposición de José Luis Montecillos, del doctor José Isabel, y a todos ustedes por estar con nosotros. Lo mismo al personal del CIME que nos estuvo apoyando para la cuestión del enlace, a Enia y al ingeniero Vences, muchas gracias. Y les deseo un fin de semana a todos. Que estén muy bien. Gracias. Y nos vemos el próximo mes. Sí. Bye. Hasta luego. Hay que seguir cuidando. Gracias. Sí, a cuidar el agua. Exactamente. Luego, bye. Gracias. Bye. Chao. Saludarlos. Adiós, Caro. Un placer, gusto en saludarlos. Gracias por todo. Buen día. Buen día. Un beso a todas. Bye. Chao, chao.